a principios del siglo XVI. La gran cultura inca tenía como capital a la ciudad Puma del Cusco, tierra de grandes gobernantes, quienes transformaron y engrandecieron el Tahuantinsuyo, logrando formar un vasto imperio que abarcó gran parte de América del Sur. Durante los conflictos por el gobierno de Tahuantinsuyo entre Huáscar y Atahualpa, los españoles desembarcaron en las costas peruanas para luego ingresar a la gran capital inca el 15 de noviembre de 1533, iniciándose así el mestizaje en el Perú, siendo el mejor representante de la síntesis y congruencia de las dos culturas el Inca Garcilaso de la Vega. En 1537 llega a la gran ciudad imperial el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, extremeño de ilustre linaje. Se une con Isabel Chimpu Oglio Topac Yupanqui, sobrina de Huayna Cápac, descendiente de la nobleza inca, heredera de conocimiento y linaje de nuestros ancestros. Fruto de esta unión nace el Inca Garcilaso de la Vega, el 12 de abril de 1539 en la ciudad del Cusco, siendo bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, en honor a uno de sus antepasados paternos. En sus primeros años, el niño recibe el calor de su hermosa madre, quien le transmite su fortaleza y le enseña la cultura cusqueña. Sus primeras letras castellanas las aprende de un amigo de su padre, y el latín del canónigo Juan de Cuéllar. No se sabe en qué casa nació, pero gran parte de sus primeros 20 años los vivió en la casona ubicada en la esquina de la actual esquina Laderos con la calle Garcilaso. Desde niño, Gómez Suárez de Figueroa observó extasiado el imponente Oxangate y el paradisíaco paisaje de la ciudad. Garcilaso frecuentemente se reunía con sus familiares maternos para escuchar las narraciones que concluyen nostalgia. Costaban los más ancianos que contaban la historia de la grandeza inca. Estos relatos los guardó en su corazón y años más tarde los evocó para escribir sus ilustres obras. Garcilaso recorrió diferentes lugares, llegando al límite actual entre Bolivia y Argentina. Y asimismo visitó los cocales de su madre en Ocana. Gómez Suárez disfrutó de la compañía de sus ancestros. Recuerda con mucha ternura la llegada al Cusco. Gómez Suárez disfrutó de la compañía de sus ancestros. Recuerda con mucha ternura la llegada al Cusco de su tío, el Inca Seritupac de Vilcabamba, con quien compartió emotivos momentos. El joven Garcilaso, en 1554, participó activamente de la vida social de su padre. Asistió a los banquetes que ofrecían los vecinos notables del Cusco y le colaboró de secretario cuando fue nombrado corregidor y justicia mayor del Cusco. Pocos años más tarde, en 1559, el Inca vivió momentos desconcertantes y trágicos por la muerte de su padre. Este hecho cambió por completo su destino. El capitán Sebastián Garcilaso dispuso en su testamento que su hijo Gómez Suárez de Figueroa recibiera 4,000 pesos de oro y plata y se fuera a estudiar a Castilla. A los 20 años, Garcilaso parte a Europa. En un periplo sin retorno, llega a Montilla y reside en la casa de su tío
Alonso Vargas de Figueroa. Antes de dar inicio a sus estudios en 1562, el Inca realiza trámites preliminares ante la corte del rey Felipe II para lograr el reconocimiento de los servicios prestados por su padre a la corona española y reclamar el linaje real de su madre, procurando la devolución de la tierra de su progenitora sin conseguir nada. Frente a esta situación, inicia gestiones para retornar a su amado Cusco, pero no concreta su retorno. En sus constantes visitas a su madre, Garcilaso conoce y conversa con personajes importantes como Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios, Cristóbal Vaca de Cas, ex gobernador de Perú, entre otros. A los 25 años se alistó en el ejército bajo la bandera de Juan de Austria. Luego fue destacado a posesiones hispanas de Italia, donde aprendió el idioma que más tarde le sirvió para traducir su obra Los diálogos de amor del león hebreo. Su vida militar fue corta, dejando el ejército por la muerte de su tío Alonso, y años más tarde falleció su madre. España inicia con éxito su formación autodidáctica. Lea a humanistas italianos y a clásicos de la antigüedad en la corriente del Renacimiento, y escribe más tarde sobre la grandeza de la historia inca. En este periodo, Inca Garcilaso reside en Córdoba, en una casona ubicada en la calle de los Leales de la parroquia de Santa María la Mayor, donde acogió a muchos cusqueños y peruanos, con quienes el Inca compartió varias horas de diálogo sobre su añorado Cusco. De los 57 años que Garcilaso vivió en España, 47 los dedicó a su brillante labor intelectual. En 1590 traduce el toscano al español Los diálogos de amor del león hebreo, primera obra literaria que presenta Garcilaso al mundo entero. En estas líneas, con orgullo se denomina indio y se bautiza como Inca de la Vega. En 1596 escribe la genealogía de García de Vargas. El escritor hace una relación de su doble ascendencia. Al concluir esa redacción, publica con el glorioso y florido nombre el Inca Garcilaso de la Vega. En 1605 escribe La Florida del Inca, obra dedicada a la realeza de Portugal, la cual trata de la historiografía de la conquista de Florida. Por su calidad literaria y contenido histórico, esta obra fue considerada como la Toscana en prosa. A 70 años, en 1609, escribe Los Comentarios Reales, producción literaria cumbre del Inca Garcilaso, en la que aparece su escudo y las inscripciones con la espada y con la pluma. La obra contiene todo lo que el Inca escuchó de sus antepasados, narra la historia del Tahuantinsuyo, trata temas económicos y religiosos, no deja de lado la política, derecho, moral, ciencia, técnica, arte, mito, educación, organización social, entre otros. En ella se describe la grandeza y destrucción de la cultura inca. Los comentarios reales estimularon las ideas emancipadoras e hicieron que se fortalezca el espíritu rebelde de muchos peruanos como José Gabriel Tupac Amaru. Por eso, las autoridades españolas las ponen en destrucción en estos libros la prohibición de su lectura. Pocos años después, en 1612, termina de redactar la historia general del Perú, o segunda parte de los comentarios reales, la que se concluye de editar un año después de su muerte. Trata de la conquista hispana y las guerras civiles, la resistencia de los incas y el ajustamiento
del Inca Túpac Amaru. La obra de Garcilaso fue dedicada a todos sus compatriotas, paisanos y hermanos que nacieron en su tierra, recordando que eran dueños del grande y riquísimo Perú, y no de tierras desoladas y pobres, que habrían sido usurpadas o invadidas sin ningún derecho, pero que en el futuro debían alcanzar su felicidad, luchando para echar a los invasores que destruyeron el gran imperio, proponiendo la restitución del gobierno inca. En 1616, el Inca Garcilaso de la Vega cae gravemente enfermo, y en Córdoba, en la segunda ciudad a la que amó tanto después del Cusco, el 23 de abril de 1616, a la edad de 77 años, muere, siendo enterrado en la capilla que había mandado construir en la Catedral de Córdoba, como lo dispusiera Garcilaso en su testamento. Sus restos fueron traídos a su ciudad natal, el Cusco, por el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y recibidos por su pueblo el 25 de noviembre de 1978. El Inca reposa para siempre en una cripta de la Basílica Catedral del Cusco. El Inca Garcilaso de la Vega es el símbolo del cuscanismo, de la peruanidad y la americanidad, primer representante ideológico y espiritual del encuentro de dos mundos, y precursor de los estudios de la cultura inca y de los principios del Perú colonial. Su obra es el mejor testimonio para descubrir el Perú y el ideario para luchar por una nueva y mejor patria. En sumo, quien ama y quiere al Perú, proponga armonizar a los peruanos, debe leer y seguir al Inca Garcilaso de la Vega. A los hijos de español y de indios, o de indio y español, que los llaman mestizos, por decir que somos mezclas de ambas naciones, fue impuesto por los primeros españoles que tuvieron hijos en indias, y por ser hombre impuesto por nuestros padres, por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con ello. Inca Garcilaso de la Vega.